Al pronunciar mi desafío, las luces del corredor se intensificaron. Y entonces ocurrió lo impensable. Las figuras que antes solo eran huellas o ecos comenzaron a moverse. Caminaban hacia mí desde todos los extremos del corredor prohibido. Yo mismo, multiplicado en cientos de posibilidades. Algunas versiones eran casi iguales a mí. Con la misma mirada cansada, la misma postura. Otras eran distintas. Una más alta, otra más joven, una con rasgos endurecidos por decisiones que yo nunca tomé. Y una que parecía haber vivido toda una vida humana sin poderes. Todas se detuvieron alrededor de mí, formando una asamblea que jamás debería existir. Una versión de mí, con ojos serenos, habló primero. No eres el único que sobrevivió. Solo eres el que despertó primero. Sentí algo inesperado. No orgullo, no miedo. Sino una profunda sensación de pertenencia. Yo no estaba enfrentando al primordial solo. Nunca lo estuve. La versión a mi derecha, más mayor, con líneas de sabiduría en su rostro, levantó una mano. En mi mundo, elegí no desafiar al Creador. Viví como guardián. Otra versión sonrió con melancolía. En el mío, nunca desperté. Fui un simple maestro en una aldea. Una tercera versión, con mirada intensa, declaró. En mi línea, destruí al impostor apenas apareció. Cada historia era una vida entera. Una oportunidad que pude haber tomado. Una consecuencia que pude haber enfrentado. Y cada una de ellas traía un fragmento de conocimiento que yo jamás habría obtenido solo. Comprendí entonces el significado verdadero de mi multiplicación. Mi identidad no era una línea. Era un abanico infinito. Una voz fría interrumpió la asamblea. Una versión de mí, con aura oscura, avanzó. ¿Unirlos a ti? No veo por qué. Otra versión, de ojos grises como ceniza, lo apoyó. Si el primordial te borra, nosotros sobrevivimos. No estamos atados a tu destino. El ambiente se tensó. El corredor vibró con conflicto. La primera versión oscura se acercó tanto que casi podía tocarme. Algunos de nosotros no quieren que regreses a tu cuerpo. Eres una amenaza para el orden que construimos. Era inevitable. No todos mis yo eran aliados. Algunos eran advertencias vivientes. O contradicciones. Pero aún así, estaban aquí. Formaban parte de mí. Desde el límite del corredor se escuchó un gemido ahogado. El impostor. Estaba de rodillas, golpeado por la verdad que había escuchado en el episodio anterior. Sí, él tiene tantas versiones. Entonces, ¿qué soy yo? Una versión de mí, la más compasiva, se arrodilló frente a él. Eres una interferencia, sí. Pero incluso las interferencias pueden transformarse. El impostor lo miró con desesperación. No quiero desaparecer. Y en ese momento lo entendí. El impostor no era maldad pura. Era miedo encarnado. Miedo a no existir. Un miedo que, en otras circunstancias, podría haber sido mío. La luz azul de la marca del hijo comenzó a brillar desde fuera. Pero esta vez, no se detuvo en el umbral. Una línea luminosa atravesó la entrada del corredor. Y luego un pie. El hijo dio un paso dentro. Parcial, tembloroso, pero real. Padre, estoy aquí. Las versiones alrededor de mí murmuraron. Nunca habían visto a un ser distinto entrar en este espacio. El hijo levantó la mirada, admirando las múltiples versiones. Todos ustedes. ¿Son él? Una versión respondió. Somos posibilidades. Pero él es el punto donde convergemos. El hijo apretó los dientes, decidido. Entonces estoy en el lugar correcto.
Una vibración profunda recorrió el corredor. Las luces parpadearon. Y entonces, apareció una figura al fondo, caminando sin prisa. Su presencia alteraba la forma misma del espacio. No llevaba expresión. No emitía sonido. Era la versión silenciosa. La única que no había dicho una sola palabra desde que apareció como eco. Sus pasos no generaban huellas. Las otras versiones guardaron silencio al verla. Una versión cercana susurró: esa es la más antigua de nosotros. La que nunca habló, porque no tuvo a quien hablarle. La silenciosa se detuvo frente a mí. Sus ojos eran como espejos sin reflejo. Era la versión más misteriosa que tenía. Y posiblemente la más poderosa. La versión anciana se adelantó. El primordial no puede ser derrotado por un individuo. Ni por 10. Ni por 100. Señaló el corredor. Pero juntos podemos fracturar su autoridad. Otra versión completó: no lo venceremos destruyéndolo. Debemos obligarlo a reconocernos. La palabra reconocer resonó por todo el corredor. El reconocimiento del primordial era la clave. No para vencerlo, sino para existir sin permiso. Era la primera vez que veía una posibilidad real. La luz primordial cayó sobre el corredor como un relámpago silencioso. Antes de que pudiéramos reaccionar. Una de mis versiones, una versión joven, casi infantil, se desvaneció. No gritó. No luchó. Simplemente dejó de existir. El primordial habló. Esto es una demostración. Puedo borrar cualquier posibilidad que no necesite. Las versiones alrededor de mí retrocedieron, horrorizadas. Yo apreté los puños. Había declarado la guerra. Elevé el símbolo luminoso que había encontrado en EP26. Un resplandor envolvió a mis otras versiones, protegiéndolas del olvido perfecto. Pero el símbolo crujió. Una grieta apareció en su centro. El primordial lo notó. Tu identidad aún no está completa. Ese símbolo no puede sostener tantas posibilidades. Tenía razón. Era poderoso. Pero incompleto. Yo mismo aún era incompleto. La versión silenciosa levantó su mano por primera vez. Señaló el corredor vacío. Todos miramos. Y entonces dijo, con una voz tan antigua como el corredor mismo: falta una versión. La única que él teme. Las demás versiones se tensaron. Yo sentí un escalofrío. La silenciosa continuó. La versión que nunca debió existir. Pero que existe en secreto. El episodio terminó cuando ella añadió: la versión que puede destruir al primordial. O a todos nosotros. Cuando la versión silenciosa pronunció aquellas palabras, falta una versión. El corredor entero pareció contener el aliento. Las luces palidecieron. Las huellas dejaron de brillar. Incluso el ser primordial se quedó inmóvil, como si esa declaración lo hubiera tocado en un punto que ni él quería recordar. Una versión no estaba presente. Una versión que ninguna de las otras había visto jamás. Una que no dejó huellas en el corredor. Una que no generó eco. Una que ni siquiera el primordial había podido borrar. La silenciosa continuó con voz baja, cortante. La versión que nació del error. La única que no provino del diseño del primordial. La única que se creó a sí misma. La revelación cayó como una sentencia. El corredor vibró. No de destrucción, sino de anticipación. Porque si existía una versión que no obedecía ninguna ley del origen, ningún plan del primordial, ninguna intervención del tercero, entonces existía también la posibilidad
De que esa versión no reconociera a nadie como superior. Ni siquiera a nosotros mismos. El epílogo terminó cuando la silenciosa señaló el vacío y susurró. Y está despertando.